Carlos Chávarri, asesor técnico de Proinversión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la primera fase del ciclo de los proyectos de APP, la fase de planeamiento y programación. Como pueden observar, esta fase, la primera, que es la de planeamiento y programación, tiene como objetivo identificar los proyectos prioritarios que potencialmente pueden ser asociaciones público-privadas o proyectos en activos. El principal instrumento de gestión con el que se elabora esta identificación y priorización de proyectos es el informe multianual de inversiones, en asociaciones público-privadas. Las principales características de este informe multianual de inversiones implica, como lo hemos mencionado, que identifica los potenciales proyectos de APPs y proyectos en activos. Para las iniciativas estatales es un requisito para que se puedan incorporar al proceso de promoción. No se pueden incorporar si es que no se han previamente identificado, priorizado y aprobado en el informe multianual de inversiones. Es un insumo del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. En el caso de que estas APP sean cofinanciadas, analiza la capacidad presupuestal del Estado, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Se aprueba mediante una resolución ministerial para el caso de los ministerios o por acuerdo del Consejo Regional Municipal para los gobiernos subnacionales. Para su elaboración, la entidad pública puede solicitar asistencia técnica al MEF o a Proinversión. ¿Cuál es el proceso de aprobación de este informe multianual de inversiones? Lo primero, quien tiene que elaborar la propuesta de informe multianual de inversiones es el órgano de planeamiento de la entidad pública. Luego, lo remite para la evaluación al Comité de Promoción de la Inversión Privada, quien a su vez evalúa si están todos los lineamientos o todos los criterios, todos los aspectos definidos en la normativa que es los lineamientos para la elaboración del informe multianual de inversiones. Si esto es así, lo remite al MEF, a la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada, para su opinión favorable. Tiene hasta 25 días hábiles para poder realizarse y con la opinión favorable del MEF se puede aprobar el informe multianual de inversiones. Como hemos dicho, mediante resolución ministerial o acuerdo del Consejo Regional o Municipal según corresponda. El informe multianual de inversiones consta de dos secciones claramente diferenciadas. Una primera sección, la de planeamiento, donde se hace todo el diagnóstico, se elabora la estrategia o se define la estrategia y después se hace la identificación y la priorización de los proyectos, APPs y proyectos en activos. Y una segunda sección que es la de programación, donde básicamente se analiza la capacidad presupuestal de poder afrontar compromisos firmes y o contingentes cuantificables. Esta segunda sección de programación entonces implica un reporte del uso de recursos públicos y la elaboración de los indicadores de rigidez de gasto presupuestal. El principal elemento a destacar aquí es que el informe multianual de inversiones se constituye como una señal de mercado sobre las prioridades que sectorialmente, regional o localmente se tienen a futuro. En el diagnóstico es importante realizarse una pregunta: ¿cuáles son las necesidades actuales y de brechas de infraestructura en cada uno de los sectores? Esto es importante a fin de que los proyectos de APP y/o de proyectos en activos puedan ayudar a reducir o a eliminar ese déficit o esas brechas de infraestructura que existen. Para esto hay tres pautas para poder identificar estas necesidades. La primera es el potencial. Y hay una pregunta clave: ¿se puede desarrollar APP o proyecto en activo en este sector? El interés. ¿El sector privado está interesado en invertir en este sector? ¿Es el momento adecuado? Y la prioridad. ¿Está dentro de los objetivos de la entidad? Entonces es importante primero que esté dentro de los objetivos que la entidad persigue, ya sea en su plan de desarrollo regional concertado, en su plan de desarrollo local concertado, en el plan estratégico institucional. En alguno de estos documentos de gestión es un objetivo cerrar esta brecha y por lo tanto este proyecto puede ayudar a ese cierre de brechas. Es importante definir eso. También el momento. Este es el momento en el cual el sector privado puede estar interesado en invertir, y el otro que es el potencial, ¿Se puede desarrollar finalmente este proyecto? ¿Tiene el potencial en nuestra
región, en nuestra localidad o en nuestro distrito? O sea, también es una pregunta importante. La estrategia. También es importante definir una estrategia de cómo se van a obtener logros de objetivos en el corto plazo y en el mediano plazo. Algunos aspectos a considerar pueden ser la identificación y la priorización de los proyectos de APP y proyectos en activos. La continuidad en el tiempo de los lineamientos y objetivos estratégicos, tanto generales como específicos en el caso de los ministerios, y los objetivos y acciones estratégicas en el caso de los gobiernos regionales y locales. Es decir, tengo un plan de desarrollo regional concertado. Los objetivos y las acciones estratégicas continuarán en el futuro. Hay posibilidades de una modificación. ¿Cuándo es que se va a realizar esta modificación? Entonces, este tema también es importante. Las bases, que son los objetivos y las acciones estratégicas, tienen que ser analizadas aquí. Bien, una vez realizado esta definición de estrategia, pasamos a la articulación de los objetivos. Y aquí es identificar eso. ¿Qué objetivos estratégicos y qué acciones estratégicas son parte del interés que tiene la entidad pública por cerrar brechas y que están en relación con los potenciales proyectos que se han identificado? Si hay un proyecto, por ejemplo, de viviendas sociales, ¿este proyecto puede cerrar brechas de infraestructura? ¿Están estas brechas de infraestructura identificadas, están priorizadas y son parte de los objetivos estratégicos y de acciones estratégicas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, en el Plan de Desarrollo Local Concertado o en el Plan Estratégico Institucional? Entonces, esto se pone aquí. Si es que es así, entonces se pone. Objetivo Estratégico Territorial 2 o Acción Estratégica 7. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Y eso se coloca dentro del informe. También es clave los indicadores de desempeño. Medir cómo puedo ayudar a que ese objetivo se realice. Por ejemplo, si tengo un objetivo de una vivienda social establecido en objetivo estratégico como acción estratégica, un indicador podría ser el nivel de habitabilidad, con una fuente, por ejemplo, del INEI. Eso me va a indicar que esa brecha la estoy cerrando. Lo otro importante es definir la contribución que va a tener estas APP y estos proyectos en activos al logro de los objetivos generales y específicos a nivel nacional, regional y o local. Es importante también definir este aspecto. Ahora, ¿cómo identificamos una APP y cómo identificamos un proyecto en activo? Esta es una pregunta central. Una APP. Primero depende de un plan de negocio. Es decir, el inversionista privado viene a invertir y obtener un margen de ganancia. Eso se expresa en un plan de negocio. El plan de negocio va a implicar el análisis del mercado, la evaluación de las alternativas técnicas, los componentes de inversión y también la sostenibilidad de ese proyecto y el margen de rentabilidad. Entonces depende de un plan de negocio. Segundo, estos proyectos de APP son proyectos de infraestructura pública o proveen servicios públicos. Esto también es importante. Se comparten riesgos. Este es fundamental. Versus una obra pública en que el Estado se hace cargo del 100% de los riesgos, en las APP se comparten riesgos. Estos riesgos compartidos implican que el inversionista privado o la entidad pública se hace cargo de los riesgos identificados para ese proyecto, dependiendo de quién los puede administrar mejor. Quién tiene la oportunidad de sacarlos adelante, de reducir el impacto que puede tener estos riesgos, y a ese inversionista o a esa entidad pública tendrá la responsabilidad de su gestión. Cuarta característica para identificar una APP es que puede generar compromisos al Estado. Efectivamente, una APP puede generar compromisos al Estado al requerir recursos públicos. Y una quinta característica es que normalmente una APP consta de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Si un proyecto solamente es financiamiento y construcción, no es una APP. Eso debe quedar claro. ¿Una APP puede ser solamente operación y mantenimiento? Sí, sí puede ser. Identificación de proyectos en activos. ¿Cómo identificamos un proyecto en activo? Primero, se ejecuta sobre un activo que es de propiedad de la entidad pública y que está saneado física y legalmente. Esto es central. Depende también de un plan de negocio, es decir, el inversionista privado, al igual que una APP, ve una oportunidad de negocio
y por eso, ante la convocatoria que hace la entidad pública, decide participar. O ante la oportunidad de negocio que él observa, puede presentar una iniciativa privada. El inversionista privado asume todos los riesgos. Esto es central en los proyectos en activos. Todos los riesgos son asumidos por el privado. Versus que en la obra pública al 100% lo asume el Estado o en las APPs se comparten los riesgos. Aquí el inversionista privado asume el 100% de los riesgos. Y cuarta característica es que el inversionista privado también asume todos los costos, el 100% de los costos. En el caso de las iniciativas privadas cofinanciadas, la entidad pública tendrá que remitir al MEF los montos dispuestos a comprometer y el sustento de la capacidad presupuestal. Cuando el MEF lo apruebe, podrá incluirse dentro del informe multianual de inversiones como una necesidad general de intervención de infraestructura y obviamente adjuntando la capacidad presupuestal máxima aprobada por el MEF. En el caso de las APPs de iniciativa estatal cofinanciadas que están en IDEA, es importante que se adjunte el formato de ficha de capacidad presupuestal y los anexos de sustento y el formato de protocolo. En el caso de las APPs de iniciativas cofinanciadas que estén en formulación o en una fase de formulación o más avanzadas, se debe incluir su inclusión en la programación multianual de inversiones. Luego viene la priorización. Y en la priorización tomamos como ejemplo unos criterios que consideramos que pueden ser oportunos, que son del informe multianual de inversiones del Gobierno Regional de Lambayeque, que por ejemplo plasmó estos criterios. Infraestructura, diferenciar si es nueva o existente. El monto de inversión, por tramos de monto de inversión. El alineamiento a ejes estratégicos. Es decir, hay ejes estratégicos que son más prioritarios para un ministerio, para un gobierno regional, para un gobierno local. Pues bien, los proyectos que apunten a esos ejes estratégicos tendrán un mayor puntaje. La relación de ese proyecto con otros sectores, es decir, la complementariedad, los encadenamientos que hay con otros sectores. Es decir, un proyecto de vivienda puede estar relacionado con el sector transportes, puede estar relacionado con el sector comercio, ¿no es cierto? Entonces esto impacta en la generación de encadenamientos y de sinergias para ese proyecto, ¿no? y en la cadena de valor. Establecemos ponderaciones y luego los puntajes, ¿no? Desagregamos categorías por cada uno de estos criterios. Para los proyectos priorizados en APPs y proyectos en activos, es importante que se haga una consistencia con las metas de cierre de brechas prioritarias establecidas en la programación multianual de inversiones. Esto es en el sistema invierte.pe. ¿Qué brechas hemos identificado en la programación multianual de inversiones? Que estos proyectos que van a formar parte del informe multianual de inversiones que tiene que ver con la inversión privada, si es que se ejecutan, ¿cómo estarían reduciendo esas brechas? Eso tiene que estar cuantificado también. Para el caso de las APPs, si es que hay APPs dentro del informe multianual de inversiones, se tiene que hacer una aplicación temprana de los criterios de elegibilidad. Es decir, estos criterios de elegibilidad es un análisis cualitativo que nos define a través de puntajes si esta APP es mejor, genera un mayor valor que una obra pública y por lo tanto se recomienda su ejecución. Estos criterios tienen que ver con la transferencia de riesgos, la capacidad de medición de la disponibilidad y calidad del servicio, las ventajas y limitaciones de la obra pública, el tamaño del proyecto, la competencia por el mercado, la fortaleza institucional y un criterio adicional que es el financiamiento por usuarios. Es decir, este último criterio otorga un mayor puntaje en el caso de las APPs autofinanciadas y no así con las cofinanciadas. Finalmente, en el caso de tener APPs cofinanciadas, podremos realizar su análisis de uso de recursos públicos en la sección de programación. Y ahí podemos tener, en el caso de que tengamos APPs de ejecución contractual, los compromisos firmes y o contingentes cuantificables de esos contratos suscritos, que puede incluir también adendas y laudos arbitrales. Las APPs de iniciativa estatal cofinanciada, que están en el proceso de promoción, las APPs que tienen también iniciativa estatal, que van a ingresar al proceso de promoción, es decir, que se encuentran en la fase de formulación, por ejemplo, con un estudio técnico. En el caso de las iniciativas privadas cofinanciadas, las que tienen declaratoria de interés
o las que cuentan con mínimamente opinión de relevancia. En todos estos casos se incluye dentro de lo que es la programación. Eso ha sido todo sobre este tema. Para mayor información puede ingresar a nuestro portal institucional gov.pe/preinversión o a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por su atención. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.